Bien, vamos a trabajar este examen de geometría en el espacio de nivel de tercero de la ESO. Tenemos cuatro, perdón. Vamos a trabajar con el primero. El primero dice calcular el volumen y el área de una pirámide regular de base cuadrada de 6 metros y la altura de la pirámide es de 4 metros. Vale, vamos a por él. Hemos dicho, una pirámide de base cuadrada. Aquí la tenemos. Y nos dan también la altura de la pirámide. La vamos a pintar en azul. Bien, los datos que nos dan, vamos a verlo, eran la altura es 4 y la base, el lado es 6. Vale, vamos a marcarlo. La altura es 4 metros y 6 metros es el lado de la pirámide. El lado de la base, perdón. El volumen de una pirámide, como todos los cuerpos geométricos que terminan en punta, es el área de la base por la altura partido por 3. Bien, el área de la base se trata de un cuadrado, ¿vale? Área del cuadrado, como sabéis, es lado al cuadrado, 36 metros cuadrados. La altura es 4, partido por 3, pues esto me hace 48 metros cúbicos. Recordar el volumen, unidades cúbicas. Bien, para el área tenemos que distinguir el área lateral y el área de la base y sumar ambas. El área de la base, como hemos dicho, era un cuadrado que es de 36 metros cuadrados. El área lateral, al tratarse de la base de un cuadrado y ser una pirámide regular, se tratan de 4 triángulos iguales. Vale, vamos a calcular el área del triángulo, que es base por la altura del triángulo partido por 2. Bien, si dibujamos el triángulo, tenemos estos datos del triángulo. Este sería el triángulo. Bien, si llamamos A, B y C a la cúspide, pues este triángulo es ABC. Como veis, el lado AB vale 6 metros y lo que no sabemos es esta, que es la altura del triángulo, que no es la misma altura que la altura de la pirámide. Fijaros, la altura del triángulo es esta que trazo, o esta, ¿vale? Entonces, para calcular la altura del triángulo necesitamos poner otro triángulo, este otro triángulo. Este triángulo que iría desde la cúspide, fijaros, hasta el centro del cuadrado, que le vamos a llamar O, y hasta el punto medio del lado. Bien, de estos conocemos la altura, 4 metros, y el punto, y 3 metros será el lado OM, que es la mitad del lado del cuadrado. Bien, y esta de aquí justamente será la altura del triángulo que buscamos. Utilizando Pitágoras, tenemos que la altura del triángulo al cuadrado es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Vale, esto me queda 5 metros. Vale, ya lo sustituimos en nuestra fórmula. La base hemos dicho que valía 6. La base del triángulo, la altura la acabamos de calcular 5, partido por 2, 15 metros cuadrados. Como son 4, 60 metros cuadrados. Y entonces el área lateral más la base, que es el área total, 96 metros cuadrados. Este sería el primer problema. El volumen 48 metros cúbicos y el área lateral, el área total, perdón, 96 metros cuadrados. Vale, si pasamos al ejercicio 2, el ejercicio 2 tenemos que se echa el líquido, se echa líquido en un vaso de agua cilíndrico de radio 9 centímetros y 20 centímetros de altura en balones esféricos de 3 centímetros. Vale, el radio es 9 y la altura 20. Vamos a ver cómo se planteamos esto. Tenemos un vaso cilíndrico, el radio es 9 centímetros y la altura es igual a 20 centímetros. Y echamos este agua de aquí
en balones esféricos. De tal forma que estos tienen radio 3 centímetros. ¿Cuántos balones se pueden llenar de agua? ¿Sobra agua? ¿Cuánta? Vale. El radio es 3 centímetros. Vale, tenemos el radio de este es 3 centímetros. Vale, el agua es volumen. Es capacidad, pero la capacidad es igual al volumen. Luego el volumen que ocupa el cilindro será el volumen de agua que tenemos, o los litros de agua que tenemos. Vamos a calcular ese volumen. El volumen de un cilindro es área de la base por la altura. El área de la base, como cilindro que es pi, o sea, como círculo que es pi r cuadrado, 81, que es 9 al cuadrado, por pi, centímetros al cuadrado. Luego esto será 81 por pi por 20. Esto me da, bueno, 1620 pi. ¿Vale? Centímetros al cubo. Bien, ese es el volumen de un cilindro. Para ver cuántos balones vas a llenar, tenemos que ver cuál es el volumen de las esferas, de estas balones, que es 4 tercios de pi por r cubo. Es 4 tercios de pi, el radio es 3 al cubo, que es 27. Esto me queda 36 pi centímetros cúbicos. Un 3 y un 3 se van, me queda 9 por 4, 36. Vale, lo que tenemos que ver es cuántas veces esto, cuántas veces es más grande el de arriba que respecto a abajo. Es decir, vamos dando agua del cilindro y dando la primera esfera. ¿Cuántas esferas llenaremos? Pues el cociente entre uno y el otro. Luego el número de esferas es dividir uno entre otro. Lo podéis hacer con calculadora o podéis hacerlo la división utilizando la fracción. Fijaros que aquí lo bueno es que se me va el pi. Vale, y me queda 1620 entre 36, que da exactamente 45 esferas. ¿Qué quiere decir esto? Que justo da para llenar a 45 esferas, no sobra ni una gota de agua. Vale, si hubiera dado, imaginaros, 45,3, pues llenaríamos 45 esferas y sobrarían, tendríamos que ver lo que sobra, que sería ver 0,3 por 36 pi, ¿vale? Y eso serían en centímetros cúbicos. Pero como en este caso ha quedado exacto, pues lo dejamos así. Pasamos al problema 3. El problema 3 es calcular el volumen de la figura de revolución que se forma en la siguiente figura plana al girarlo por el eje X. Bien, vamos allá. Por el eje. Tenemos esta figura, vamos a ir dibujándola. Tenemos un eje. Vamos a dibujarlo mejor, un poquito más grueso del resto. Bueno, vamos a dibujarlo en azul. Y en este eje tenemos un triángulo, un rectángulo y un semicírculo. Vale, una especie de casa. Bien, los datos que tenemos son 5 metros, 5, 4 y 1. 5, 4 y 1. Esto es 5 metros, 5 metros, 4 metros y 1 metro. Voy a revisarlo. 5, 5, 4 y 1. 5, 5, 4 y 1. Vamos a verlo. Todo en metros. Vale. Bien, ¿qué pasa al girar esto? Bueno, pues teníais que haber visto que vimos que la teoría, al girar un triángulo se forma un cono. Al girar un rectángulo se forma un cilindro. Y al girar un semicírculo, voy a ponerlo de otro color, voy a ponerlo en verde, lo que se forma es una semiesfera. Bien, esta semiesfera es un hueco porque está dentro del cilindro, luego esto es un hueco. Esto es un hueco que hay dentro del cilindro, ¿de acuerdo? Tenemos un cilindro
con un hueco que es una esfera, una semiesfera. Luego, como nos piden el volumen será el volumen del cono más el volumen del cilindro menos el volumen de la semiesfera. Vale, el volumen del cono, como bien sabéis, es área de la base por la altura partido por 3. Bien, vamos a por la base. La base es fácil porque tenemos que la base del cono es un círculo de radio, aquí lo tenéis, de radio 4. Entonces es pi por r cuadrado, vamos a ponerlo así. Uy, perdón. A ver, que se me ha movido todo. Ahora. Pi por radio al cuadrado, pi por 4 al cuadrado, 16 pi metros al cuadrado. Y la altura no la sabemos, pero justamente el triángulo inicial tenía 5 metros de la hipotenusa y 4 metros del cateto de abajo. Luego, esto de aquí es, bueno, voy a ponerlo x en vez de h, o sea, h en vez de x, es la altura. Utilizando Pitágoras, tenemos que 5 al cuadrado es h al cuadrado más 4 al cuadrado. Vale, h igual a 3 metros. Podéis comprobarlo, pero da 3. Bien, pues el volumen entonces es 16 pi por la altura que es 3 partido por 3. 16 pi metros al cubo. Bien, ya tenemos el volumen del cono. Vamos al del cilindro. El cilindro es más fácil. El volumen del cilindro pues es el área de la base por la altura del cilindro. El área de la base vuelve a ser el mismo círculo de antes, 16 pi. Y la altura del cilindro es 5. Esto me da 80 pi metros al cubo. Ese será el volumen del cilindro. Y me falta el volumen de la semiesfera. El de la esfera era 4 tercios. Pues el de la semiesfera es 2 tercios de pi por r al cubo. Si queréis calcular la esfera y dividirla entre 2, pero es lo mismo que he hecho yo, porque había un 4 aquí y he puesto un 2. ¿De acuerdo? Entonces sustituyo aquí y el radio es 1. 1 al cubo, pues 2 pi tercios metros al cubo. Vale, pues ya lo tenemos todo. El volumen total será el volumen del cono, que era, ¿dónde está? 16 pi, más el volumen del cilindro, 80 pi, menos el volumen de la esfera, que era 2 pi tercios. Vale, podéis sacar factor común y queda 96 menos 2 tercios. 96 menos 2 tercios, 286 tercios de pi metros al cubo. Vale, si queréis calcularlo de forma aproximada, pues bueno, en torno a 299,3. ¿De acuerdo? Ese sería el volumen que nos pide. Y terminaremos con el ejercicio 4, donde nos dicen... Ah, no, hay dos más, perdón. 4. Calcular el volumen y el área de un tronco de pirámide con dos bases cuadradas de lados 8 y 2 respectivamente y la altura del tronco 6 centímetros. Vale, un tronco de cono, 8, 2 y altura 6. Vamos allá. Tenemos un tronco de cono. Vamos a dibujar el cono entero primero. Y aquí le hacemos el tronco. Obviamente el tronco solo es, no estaría, vamos a ponerla a esperar. Bueno, el tronco vamos a dibujarlo otro color. Pero bueno, nos apoyamos en el cono entero porque nos viene bien. Los datos que nos dicen es que son un tronco cono, un tronco de pirámide. Ah, perdonad, tronco de pirámide. Vale, lo dibuja mal. He dibujado un cono. Vale. Tronco de pirámide de base cuadrada.
Vale, pues hacemos la pirámide. Vamos a ponerlo aquí, la altura. Vale. Y la cortamos para conseguir el tronco. Bien, vamos a poner los datos de este tronco. Bien, ahora sí que lo hemos dibujado bien. Vamos allá. La altura 6 y 8 y 2. 8 y 2, altura 6. 8 y 2, altura 6. 8 centímetros, 2 centímetros. Y la altura del tronco de cono es esta de aquí. 4 centímetros, creo que era. Tengo muy mala memoria. Altura 6 centímetros. Vale. 8, 2 y 6. ¿Y qué es lo que nos piden? El volumen. Vamos allá. El volumen y el área. Vale, empecemos con el volumen. Bien, el volumen es el volumen de la pirámide grande menos el volumen de la pirámide pequeña. Vale. Para eso necesitamos conocer el volumen de una pirámide, es el área de la base por la altura partido por 3. Necesitamos conocer la altura de esta pirámide, de estas dos pirámides. Fijaros, vamos a utilizar este triángulo. Vamos a utilizar este triangulito de aquí. Y utilizar semejanza, que es lo que hay que hacer siempre cuando tenemos troncos. Vale, en este triángulo vamos a dividirlo en dos triángulos. Su base es 4 centímetros, la mitad de 8, y este aquí 1 centímetro, la mitad de 2, siendo 6 centímetros esto de aquí. Vale, y vamos a llamar X a esto de aquí, que si os dais cuenta es la altura de la pirámide pequeña. Y ahora hacemos semejanza. Vale, podemos dibujar los dos si queréis, que es la forma más sencilla de verlo. Dibujamos los dos por separado. Este mide X, este 1, este 4 y este 6 más X. Y tenemos que pasar de aquí a aquí, hay que multiplicar por 4. ¿Por qué hay que multiplicar por 4? Pues mirar, de 1 a 4 se pasa de base 1 a base 4. Luego tenemos que si multiplico por 4 la X, es decir, 4 por este, igual a este. 4 por X igual a 6 más X. Esto me queda 3X igual a 6, X igual a 2 centímetros. Perfecto. Con esto ya puedo calcular el volumen de la pirámide pequeña. Recordar que la K vale 4. ¿Vale? El volumen de la pirámide pequeña es el área de la base, que es un cuadrado de lado 2, luego 2 al cuadrado, por la altura que acabamos de calcular, que es 2, partido por 3. Esto es 8 tercios centímetros al cubo. Vale, para el volumen de la pirámide grande podéis utilizar la relación de semejanza, que K vale 4. Entonces el volumen de la pirámide grande es K al cubo por el volumen de la pirámide pequeña. Es decir, 8 tercios por 4 al cubo. Esto me queda, pues, 64 por 8 entre 3. Vale, esto me ha dado 512 tercios centímetros al cubo. Bien, pues ya tenemos los dos volúmenes. El volumen total es el volumen de la pirámide grande, 512 partido por 3, menos el volumen de la pirámide pequeña. Esto me da exacto, me da 168 centímetros al cubo. Vale. Esto en cuanto al volumen. Vamos a ver ahora el área. El área total es el área de la base grande más el área de la base pequeña más el área lateral.
Vale, el área de la base grande, pues será, fijaros, un cuadrado del lado 8, lo tenemos aquí. Luego será 8 al cuadrado, 64. El área de la base pequeña era un cuadrado del lado 2, 4. Vale, y el área lateral son 4 veces área del trapecio. Vale, vamos a fijarnos en el trapecio. Este sería el área lateral. El trapecio de aquí. Vale, ese de ahí. Lo vamos a dibujar mejor abajo. Vamos a dibujar el trapecio. Fijaros, de este trapecio conocemos bastantes cosas. Ahora los ponemos. De este trapecio conocemos que esto es 8 centímetros, estos 2 centímetros, y vamos a ver si conocemos algo más. Vale, no conocemos más. Pero fijaros una cosa. Fijaros en la altura del trapecio, la voy a poner aquí en color azul. Esta altura la podemos calcular. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo calculamos esa altura? Bien, acordaros de los dos triángulos, lo voy a poner en rojo, porque los habíamos dibujado en rojo, los tengo ahí arriba. Teníamos estos dos triángulos. Esto medía 1, esto medía 4, esto era x, que lo habíamos calculado, y esto era 6 más x, ¿no? Sí, 6 más x. Vale, como hemos calculado x, vamos a poner los resultados. No, pero lo otro era 6, perdón. La x, ¿cuánto era? La x, 2. Vale, la x valía 2. Y esto de aquí era 6, directamente. 6 más x es la suma... Voy a ponerlo así. 6 más x es la suma de 6 más 2. Bien, y justamente esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí coincide con la altura del trapecio. Echarle un ojo. Mirad. Esto de aquí, justo. ¿Veis la cara lateral? La vuelvo a dibujar. Esto de aquí es la altura del trapecio. Pues nada, calculamos esa altura porque por Pitágoras es muy fácil. Podéis hacerlo por semejanza, pero yo creo que es más fácil por Pitágoras. Para eso vuelvo a dibujar los dos triangulitos que teníamos. Esto era 2, este era 1. Este es 4 y este es 8. Vale, este de aquí lo podéis calcular, lo podemos llamar z e i. Vale, z es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, la raíz de 5. Y la i es multiplicarle por 4, porque recordad que había una relación de semejanza de aquí a aquí, que era multiplicar por 4. Vale, pues entonces es 4 raíz de 5. Bien, si os dais cuenta, la altura del trapecio, lo azul, es la grande y menos z. 4 raíz de 5 menos raíz de 5. 3 raíz de 5 centímetros. Vale, pues con eso ya podemos calcular el área del trapecio. El área del trapecio es base mayor más base menor por la altura partido por 2. 8 más 2 por 3 raíz de 5 partido por 2. Esto queda 15 raíz de 5 centímetros al cuadrado. 8 más 2, 10. Entre 2, 5 por 3, 15. 15 centímetros. Vale, pues ya tenemos entonces el área del trapecio. Es 15, pues el área lateral es 4 veces esto, es decir, 60 raíz de 5 centímetros al cuadrado. Lo sustituimos arriba y me queda 64 más 4 más 60 raíz de 5. Esto da 68 más 60 raíz de 5 centímetros al cuadrado. Podéis aproximarlo con la calculadora. Bien, este era un poquito más difícil. Y vamos a hacer el último. El último nos dice, se quiere pintar una figura de forma de cono, la base no se pinta, ojo,
Tiene una altura de 4 metros y de radio de 3 metros. Vamos a ponerlo. Altura 4 metros y radio de 3 metros. Vale, un cono. Lo queremos pintar. Altura 4 metros. Y el radio de aquí 3 metros. Vale. Para pintarlo usamos una pintura que se vende en botes y cuesta 1,2 euros y pinta más o menos 1 metro cuadrado. Un bote, 1,2 euros y pinta 1 metro cuadrado. Y nos preguntan, pues, cuánto nos tenemos que gastar de forma aproximada. Bien, lo que tenemos que ver es cuántos metros cuadrados hay, para ver cuántos metros cuadrados, para saber cuántos botes y así saber cuánto nos vamos a gastar. Solo pintamos el área lateral, nos dice claramente que no pintamos la base. El área lateral es pi por r por g, pi por 3 y la generatriz vamos a calcularla. Para eso, como siempre, utilizamos un triángulo rectángulo. La generatriz es este lado de aquí, que coincide con esto. Estos 4 metros, 3 metros, volvemos a utilizar Pitágoras. Y me queda que g cuadrado es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Vale, da exacto, 5 metros. Lo sustituimos arriba y entonces el área lateral es 15 pi metros cuadrados. Necesito utilizar aquí la calculadora porque si estamos hablando de la vida real, pues no lo vamos a dejar en función de pi. Esto es aproximadamente 47,12 metros al cuadrado. Bien, ¿cuántos botes de pintura necesito? Si cada bote pinta 47, 1 metro cuadrado, pues aproximadamente 48. ¿Por qué 48 y no 47? Porque 47 me quedaría sin pintar. Luego, estimamos, esta palabra es importante porque no es algo que sabemos, depende de cómo pintemos, pues pintaremos con más capas, pues necesitaremos más y si no menos. 48 botes. 47, algo, pues necesitamos 48 botes. Entonces es 48 por 1,2 euros, me dará el precio total, que es pues aproximadamente 57,6 euros de forma estimada. No quiero que multipliquéis 47 con 12 por 1,2, ¿vale? Porque eso estaréis comprando botes de 0,12 en 0,12 litros. Y no es así. O sea, los botes son del tamaño que son. ¿De acuerdo? Y este sería el examen.